Ahí va. Bueno, ahí estamos ya transmitiendo en vivo. Instagram está avisando a nuestros seguidores, así que voy a esperar que se vayan conectando de a poquito. Ahí se van conectando. Muy bien, mandan corazones, gracias. Como los lunes cada 15 días vamos a estar hablando de temas diferentes y hoy nos toca la libertad, ¿no? Tema bastante trascendente y vamos a verlo desde diferentes aristas, tanto como psicológicas como sociales. Así que vamos viendo. Voy a esperar que se conecten un poquito más. Me gustaría escuchar sus comentarios también, leer sus comentarios, ¿sí? A ver qué les gustaría saber, pero igual yo voy a ir hablando y después les doy un tiempito para que tengan preguntas. Hola, dicen ahí. Bueno, hola, Eliana. Se van uniendo. Muy bien, voy a esperar un poquito más porque siguen subiendo. Bueno, hacía 15 días que no nos veíamos, así que saludos a Tucumán, dicen por ahí. Bueno, saludamos a Tucumán. Y a Salta, que está ahí. ¿Qué diferencia las empanadas de Salta y las tucumanas? ¿No? A ver si digo bien. Las de Salta están hechas con papa y las tucumanas están hechas con carne de cerdo, ¿no? De matambre, perdón, matambre de cerdo. Creo que es así. En realidad vi una película que se llama El amor menos pensado, donde Ricardo Darín en un momento se hace sommelier de empanadas. Así que bueno, quien saludó a Tucumán me podrá decir si es así. Bueno, vamos a nuestro tema, ¿sí? Vamos a hablar de qué es la libertad, ¿sí? Y la libertad como problema psicológico vamos a encararlo. Hay un autor que ya vimos hace 15 días, se deben acordar, El arte de amar, y tiene un libro que se llama El miedo a la libertad, ¿no? Y él lo va a encarar a la libertad como un problema psicológico. ¿Por qué? Porque él dice, la lucha por la libertad es inherente al hombre, pero el hombre, de alguna manera, si no tiene esa libertad, prefiere morir a no ser libre. Sin embargo, hay... ¿cómo explicarlo? A ver, porque quiero ser más pedagógica y que quede más en concreto, porque nos vamos a meter en Hegel, un filósofo, ¿no? Dice, en contra de lo que algunos privilegiados tienen, él lo que plantea es que hay cierta clase de privilegiados que tienen libertad y hay cierta clase que no la tienen. Y esto lo va a plantear Hegel como una dialéctica. No sé si han visto la dialéctica de Hegel, que él lo plantea como un triángulo, ¿sí? En donde dice, hay una síntesis, una antítesis, perdón, una tesis, una antítesis, ¿no? Y una síntesis. Y Hegel va a decir, bueno, en la dialéctica amo y esclavo se va a dar que todas las personas tienen deseo y sobre todo necesitan ser deseados, ¿no? Y Hegel va a decir, el amo necesita ser, perdón, el esclavo necesita ser deseado por su amo. Y a su vez, el esclavo necesita ser deseado por el amo y el amo ser deseado por el esclavo. Por eso es que transcurrieron años y años y años en la Edad Media donde había esclavitud. Y a ver, en Estados Unidos la esclavitud siguió mucho más de la edad media, ¿no? En la edad moderna seguía la esclavitud. Entonces, ¿qué pasaba? El esclavo prefiere morir a no ser deseado. Por eso se mantenía la esclavitud. Porque el esclavo seguía inherente a no desear esa libertad. Deseaba al amo y no a la libertad. ¿Se entiende este concepto? Me lo pueden escribir. Porque es filosofía un poco en palabras. Estoy aplicando filosofía en palabras muy básicas, pero yo lo que quiero saber que es que hablemos del deseo y que el amo necesita desear al esclavo, o sea, y el esclavo necesita ser deseado por el amo, y por eso se da esta falta de libertad entre la dialéctica amo y esclavo, ¿sí? Que es lo que Erich Fromm va a decir
que es la lucha por la libertad. Muchos esclavos, dice ahí. Sí. Entonces él va a decir, fueron sostenidas, esta lucha por la libertad fueron sostenidas, dice Erich Fromm, porque hay nuevas libertades. Y Erich Fromm escribe este libro después de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Por eso es que él va a analizar y tiene como punto de partida el hecho de por qué se dio la obediencia debida. ¿Qué pasó? Después de la Primera Guerra Mundial, también de la Segunda, lo que sucede es que muchos soldados rasos plantearon, sobre todo en la Segunda, que la obediencia debida, ¿no? Decían, yo hice esto porque mi general, yo no tengo mucho saber de los cargos militares, pero bueno, porque mi coronel o mi general me decía que lo haga, ¿no? Entonces, los grandes, esto pasó también en Argentina, ¿sí? Para los que son argentinos, pasó en la época en la época de la represión, del 73 al 82, ¿no? Y algunos decían, bueno, si el general me lo decía, yo tenía que hacerlo, ¿no? Y entonces él dice, bueno, esto se empieza a plantear justamente después de la Guerra Mundial. Y como les decía, el soldado, ¿sí? Ya no hablemos de los esclavos, pasemos un poco más a la era posmoderna. El soldado raso prefiere morir en la trinchera a, de alguna manera, no respetar la jerarquía por la que fue entrenado, ¿sí? El soldado fue entrenado para decir sí, señor. Planteémonos desde ese sentido. Entonces, prefiere morir en guerra y de pie antes que romper esa jerarquía. Entonces, Erich Fromm va a decir, hay enemigos de la libertad. Y esto, por favor, es una palabra muy fuerte de hablar de enemigos de la libertad. Él va a decir, el fascismo nos trae a los enemigos de la libertad. Que tenemos a Hitler, lo tenemos a Hitler en Alemania, Stalin en Italia y en Rusia, no me sale el nombre ahora, después se los voy a decir. Entonces, pero Erich Fromm va a analizar Italia y Alemania, ¿sí? Entonces, él va a decir, estos son enemigos de la libertad, ¿sí? De la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué? Porque dice, los soldados tienen que seguir a un líder. Y la psicología social, vieron que yo les dije, hay factores psicológicos que interfieren, bueno, hay factores psicológicos y factores sociales. Vamos a hablar primero de los psicológicos. Dice, la persona necesita seguir a un líder, ¿sí? ¿Qué es un líder? ¿Sí? Para la psicología social, un líder es aquel que convierte, escuchen bien esto, es aquel que convierte a sus empleados en seguidores. Traspasando esto al orden militar, el general va a ser líder si hace que sus soldados sean sus seguidores y trabajen para él sin decir nada. Mussolini en Italia, sí, eso lo dije, pero me faltó el de Rusia. Ah, claro, Mussolini en Italia y Stalin en Rusia. Claro, gracias por la data, me salía mal. Y eso que le dio bastante de Mussolini, pero bueno, cuando uno quiere leer le sale mal. Volvamos a nuestro tema. Gracias a, no me acuerdo quién fue, a Mónica, ¿sí? Y a Stalin, claro. Pero vamos a hablar hoy de la Alemania y de Italia, que por lo menos fue lo que analizó Erich Fromm, ¿sí? Entonces, esto va a decir, ¿no? Para alguien la libertad y para otro hay un instinto de sumisión. A ver, el instinto de sumisión, hay un deseo de sumisión. Él dice, los esclavos desean a su general, desean ser reconocidos por su general. Y para ser reconocidos por su general, prefieren someterse a eso, ¿no? Y de acá viene la obediencia debida. Y este deseo lo hablaba mucho Freud, por eso es que Erich Fromm va a tomar mucho de la psicología de Freud, del psicoanálisis, porque va a hablar del deseo. Y sabemos que el deseo es central en la obra de Freud. Ahora bien, dicen, influyen factores psicológicos y sociales. Los factores psicológicos es lo que hemos estado hablando, ¿sí? Como es el hecho de la sumisión, de ser deseado, demás.
Y los factores sociales es, por ejemplo, lo que mencionamos recién de la dialéctica de Hegel. Ahora, dice, las fuerzas oscuras, y las fuerzas oscuras, dice, todo el mundo, todo el hombre, ¿sí? Todos los hombres tienen fuerzas oscuras, ¿sí? Y en la Edad Media esas fuerzas oscuras eran más relegadas, ¿no? Y dice, en cambio, en la época del fascismo aumentó esas fuerzas oscuras y eso es, él va a ir muy en contra del fascismo porque todo el tiempo se va a estar preguntando cómo es que esto ocurrió. Y por eso es que ahora les voy a contar un par de experimentos sociales que se hicieron para que no se haga tan tediosa la charla, ¿sí? Entonces, Freud plantea que la libertad, ¿sí?, es una dicotomía. Dicotomía es cuando hay como dos opciones, ¿sí? Es una dicotomía entre el hombre y la sociedad. ¿Por qué? Porque dice, el hombre es un ser social, por naturaleza es un ser social. Entonces, el hombre debe ser domesticado. Nosotros tenemos la primera socialización, que es la de los padres, y la segunda socialización, que es cuando salimos a la escuela, al club, salimos a la sociedad. Entonces, para salir a la sociedad, tenemos que ser domesticados por nuestros padres para ser personas sociales y cumplir con las normas sociales. Es como cuando le decimos a los nenes chiquitos, algo muy común, el semáforo se cruza en verde, no se cruza en rojo, ¿sí? Hablemos de cosas muy comunes. Entonces, veamos esto. Socialmente, como les dije, estos son factores psicológicos, pongámoslos siempre en el orden del deseo, ¿sí? Y otra cuestión de que el hombre necesita ser domesticado para insertarse en la sociedad. Y factores sociales, ¿sí? Vamos a hablar de Hegel y de la dialéctica amo y esclavo. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Ahora, les quiero contar algo que es más interesante que esto, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, un montón de sociólogos y psicólogos se ponen a investigar ¿por qué pasó esto? ¿No? Sentirse cómodo en situación. Claro, eso es, a ver, el hombre es un ser social, eso lo va a decir Freud. Dice, es social por naturaleza, en palabras de Freud. Entonces, para sentirse en sociedad, necesita ser deseado por el otro y ahí se conforma la comodidad, ¿sí? Esto es central en la obra. Pero, dice, Milgram, que era un investigador de la Universidad Yale en Estados Unidos, hizo un estudio de comportamiento de obediencia debida. Este estudio lo hizo en 1963, ¿sí? Pero realmente empieza los estudios en 1961. ¿Y qué es lo que hizo? En un cuarto, ¿sí?, se encontraba una persona que él, primero, vamos por lo primero, hizo una convocatoria a la universidad para que aquellos que querían sumarse a un experimento social. Y había un cuarto como una especie de cámara Gesell. ¿Saben lo que es una cámara Gesell? Es una cámara, se utiliza mucho en la policía, que son dos habitaciones separadas por un vidrio, en donde de un lado no se puede ver y del otro es como un espejo, ¿sí? Uno puede ver a la segunda habitación, pero de la segunda habitación solo ver un espejo, no pueden ver a la primera. Del lado de la habitación que estaba ciega, digamos que ver un espejo, había una persona que era parte de los investigadores, ¿sí?, que iba a gritar. Y del lado, ¿sí?, de la habitación que estaba el médico, que en realidad el médico era un investigador con una bata blanca y un estetoscopio. Y una persona que llamaban para el experimento. Entonces, voy a resumirlo. Había dos cámaras, ¿sí? En esta voy a poner la cámara que tiene el espejo. Y acá va a estar la cámara que puede mirar hacia este lado, ¿sí? En esta estaban el que hacía de autoridad médico y una persona que iban a llamar, que iban pasando determinadas personas. Y en esta, que podía ver a esta persona, había otra persona que estaba contratada por los experimentadores. ¿En qué consistía en experimento? Hacían llamar a una persona y le decían que tenía que hacer ciertas preguntas. Si la persona respondía bien, no pasaba nada. Si la persona respondía mal, le daban un shot eléctrico a esa persona. Ahora bien, cada vez
que se aumentara una respuesta incorrecta, el shock eléctrico se aumentaba. Vamos a poner esto de que la corriente que nosotros usamos es de 220 volts, ¿sí? Para que tengan una idea. Yo no me acuerdo ahora los porcentajes y no les quiero mentir, pero era arriba del 50%, que es muchísimo, porque fueron varias personas que participaron. La persona que estaba del lado que podía ver no tenía ningún shock eléctrico, pero tenía que gritar cuando le aplicaban, en teoría, un shock eléctrico. Hay personas que cuando le escuchaban gritar dijeron no, yo esto no lo quiero porque no podían con el sufrimiento del otro. Sin embargo, más del 50% le llegó a dar 400 volts a la persona que gritaba pidiendo que paren. O sea, el doble de lo que tenemos en la corriente eléctrica en Argentina. Eso, en teoría, mataba a la persona y sin embargo la persona no seguía dándole shock eléctricos. ¿Por qué? Porque había una persona de autoridad al lado que le decía, seguí. Era lo único que decía, seguí. Entonces, en este experimento que lo llamaban de comportamiento de obediencia debida, Zimbardo va a decir, la obediencia debida se da, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un ratito de los soldados a sus generales. Ahora va a haber un segundo experimento muy importante que se da en Stanford y que van a experimentar haciendo una cárcel. Esto fue en el año 1971, en donde Zimbardo va a simular en el mismo campus de la Universidad de Stanford una cárcel, ¿sí? En esa cárcel había presos y había guardias, ¿sí? El experimento estaba designado para que durara 15 días, ¿sí? Los guardias tenían porras. Entonces, los presos estaban en celdas individuales, ¿sí? Y la idea era ver cómo interactuaban los guardias con los presos y si el hecho de tener una autoridad, como los guardias, hacía que maltrataran a los presos. Bueno, se pensaba que este experimento iba a durar 15 días. En menos de 3 días, los guardias ya dejaban de darle de comer y no los dejaban ir al baño a los presos, ¿sí? Que eran estudiantes en realidad, pero ellos por tener autoridad ya no les daban de comer, los reducían, les sacaron los colchones para que no puedan dormir o los dejaban con luces para cegarlo, ¿sí? El experimento, y después los presos se empezaron a rebelar. En un momento que tenían la comida, tiraron todo, empezaron a atacar a los guardias empezaban a pegarles con las porras a los presos. Tal fue el tema que al día 6 tuvieron que llamar a las ambulancias porque había personas lastimadas y Zimbardo tuvo que terminar su experimento que estaba planteado para 15 días. Entonces ahí vemos más que nada el tema de, no es la obediencia debida lo que estaba experimentando, sino el líder, que es algo que yo también les comenté. El líder, vuelvo a reiterar, es el que convierte a sus seguidores en asociados. Entonces, cuando los presos deberían haberse comportado bien para respetar la autoridad. Sin embargo, como los primeros que rompieron esta autoridad fueron los guardias porque se sentían excitados y empezaron a generar violencia hacia los presos ¿cómo respondieron? Generando más violencia. Violencia genera violencia. Siempre. Así que, bueno, les quería comentar un poco qué es la libertad, los experimentos que llevan, ¿sí? ¿Tienen preguntas o hoy los aburrí mucho? Voy a estar esperando. Hoy hablamos un poquitito de qué es la libertad para Erich Fromm. Les recomiendo algo literario también. A mí me gusta muchísimo, bueno, verán el fondo. Me gusta muchísimo leer, ¿sí? Hay una película, hay un libro que tiene una película, que la película está bastante bien hecha, o sea, sigue bastante las líneas del libro, que generalmente eso no pasa. El libro se llama El lector, no sé si lo leyeron.
voy a tratar de no spoilear demasiado, pero el lector, interesante, bueno, gracias, Dai. El lector es un chico de 15 años que un día está volviendo de la escuela y empieza a vomitar. Entonces, una mujer de unos 40 y pico lo ayuda, ¿no? En el medio de la calle, lo lleva hasta su casa, bueno. El chico tenía hepatitis, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, hablemos del año 50, tener hepatitis era algo muy grave, ¿no? Entonces, cuando él se recupera después de meses, la madre le dice que le lleve un ramo de flores a la mujer que lo había asistido en la calle. Él le lleva el ramo de flores y siente atracción sexual por esta mujer. Porque al principio, bueno, lo hablamos el otro día, lo del arte de amar, pueden ver el video está guardado en el perfil, está guardado. Vieron cómo todo se va relacionando, ¿no? Está bueno esto. Entonces siente una atracción sexual, lo cual se sigue haciendo y se transforma en un enamoramiento. Este chico y esta mujer se empiezan a encontrar, ¿sí? De forma ya diaria, y ella le pedía, él, o sea, pierde la virginidad con ella, pero había una particularidad. Antes de tener relaciones sexuales, ella le pedía que se bañara y él iba después de la escuela. Entonces le decía, no, antes de tener relaciones sexuales me tenés que leer algo de lo que estás leyendo en la escuela. Entonces él le leía los libros que le mandaban en la escuela, y una vez, por eso se llaman lector, ¿sí? Una vez que terminaban de leer, él, como está poniendo Martina, se enamora de la mujer, ¿sí? Un día él la ve en el tranvía, ella se escapa, bueno, y un día esa mujer desaparece, ¿sí? Y él se queda muy enamorado de ella y tiene como diferentes frustraciones amorosas, o sea, después estudia Derecho, se casa, se separa, bueno. Resulta que cuando estaba estudiando Derecho, abogacía, ¿sí? Estaban los juicios de lo que hablábamos hoy, ¿no? Los juicios de obediencia debida que se hicieron a los cargos altos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como en ese momento estaba estudiando Derecho, asiste una actividad extracurricular, era asistir a las audiencias, porque el juicio era público, para que aprendieran sobre cómo era un juicio y demás. Pero no tenía la obligación de ir todos los días. ¿Qué sucede? Él, el primer día que llega, estaban acusando a 3 mujeres que habían sido líderes en Auschwitz, ¿sí? Entonces, no sabía del libro, bueno, se los recomiendo, vuelvo a repetir, el libro se llama El Lector y la película también se llama El Lector. A quienes quieran que les mande el PDF del libro, me pueden escribir a Josefina Ricota, ricota con doble t, @mindfulnessargentina.com.ar. ¿Sí? Si alguien lo escribe en los comentarios, mejor, como hicieron el otro día, que me escribieron varios y yo me comprometí a enviarlos y se los envié. Josefina Ricota, todo junto, Ricota es con doble t, @mindfulnessargentina, mindfulness es con doble s.com.ar, y les envío el PDF del libro. Bueno, ¿cómo sigue esto? Cuando él llega al juicio, estaban, juzgando, ¿sí? A 3 mujeres. ¿Y a quién reconoce él que había sido seguridad de Auschwitz? A la mujer de la cual él se había enamorado hacía años atrás, en su juventud. Y la ve que estaba siendo juzgada como un género, o sea, como una persona de autoridad en Auschwitz. Las 3 personas de mayor autoridad en el campo de concentración de mujeres, ¿sí? Hay una situación en particular que sucede donde encerraron a judíos en una iglesia porque las estaban trasladando a otro campo, y las encerraron en una iglesia y trabaron esa iglesia y después se prendió fuego, las prendieron fuego. Entonces, dentro del juicio eso estaba escrito en una orden que habían emitido. Entonces dijeron, bueno, el chico, voy a resumir, ¿no? Pero el chico asistió a todos los juicios y asistió a todo el proceso de cómo la iban juzgando. Entonces iban a comparar la caligrafía de esa nota que estaba escrita con la letra de cada una de estas 3 mujeres, ¿sí? Entonces todas firman, menos la mujer de la cual él se había enamorado.
no quiere firmar y acepta. Todas fueron 2 años a la cárcel, menos ella, que le dieron cadena perpetua porque era, digamos, el mayor líder de Auschwitz. Porque ella dice, no, yo no necesito firmar, acepto todas las culpas. ¿Saben qué es lo que él intenta ir a la cárcel a verla y le agarra tanta culpa que no puede ir? ¿Por qué? Porque él a su familia, a su padre y a su madre los había juzgado muchísimo porque les dijo, ¿cómo ustedes, como me dicen que no cuente el final, pero algunos lo quieren saber, cómo ustedes, que eran ciudadanos alemanes, permitieron esto? Y el padre era abogado, ¿sí? Entonces, como él juzgaba mucho a su generación anterior, que es algo que la juventud alemana sucede. Cuento por si no lo saben, los jóvenes del secundario en Alemania tienen como obligación ir a ver los campos de concentración. Los campos de concentración están recreados, no son los originales, ¿sí? Pero están recreados las cámaras de gas, los borracones y demás. Contalo, sí, voy a contar el final porque lo van a querer saber, pero igual, a ver, al que le gusta leer, lo va a leer. Yo soy una apasionada de la literatura, me quedo horas leyendo después de la noche, después de trabajar, así les puedo recomendar más libros a ustedes. Bueno, cuestión que él asiste a todos los días del juicio y se pregunta, ¿por qué asumió toda la responsabilidad? Bueno, pasan años, ¿sí? Él intenta ir a la cárcel, se arrepiente porque estaba muy enojada con esta mujer. Y pasan años y él un día decide escribirle una carta, ¿no? Y enviársela. A lo que la mujer no le responde. Y él termina dándose cuenta de que la mujer no sabía leer y escribir. Por eso le pedía que le lea antes de mantener relaciones sexuales, porque su mayor deseo, hoy que hablábamos del deseo, era lo que no sabía, que era leer y escribir. Y antes de, bueno, volvemos a la dialéctica amo y esclavo, de la libertad, prefieren ser esclavizados antes de morir. En esta cosa, prefería la obediencia de vida antes que ser humillada por no saber leer y escribir. Por eso es que todo se relaciona y se los quería contar. Entonces esta mujer no sabía leer y escribir. ¿Qué hace esta persona, hombre, ya convertido en un hombre? Le empieza a mandar. Se grababa leyendo y él le mandaba el libro para que se sacara de la biblioteca a la cárcel. De esa manera, esta mujer, escuchándolo a él y leyendo el libro, aprende a leer y escribir. Y las primeras cartas que él recibe era como de mi sobrina Jacinta, que tiene 6 años y que escribe todo en mayúscula y muy separado de las letras. Y durante el transcurso de 10 años, él le mandaba cassette y ella le respondía, bueno, y así ella aprendió a leer y escribir. Y un día él deja de hacerlo, ¿no? Y se escribían solo cartas. Un día lo llaman de la cárcel y le dicen que, bueno, por el buen comportamiento que tenían, le habían quitado la cadena perpetua, pero que nadie le había escrito a esa mujer en 30 años y que con el único que compartía correspondencia era con él y que por lo tanto la tenía que pasar a buscar. Bueno, ¿qué hace este hombre? La pasa a buscar, le encuentra un trabajo, un departamentito chiquito y la pasa a buscar. Tiene un primer encuentro con ella y el primer acercamiento que tiene no sabía si se sentía bien, si se sentía mal por esta mujer, y ella se larga a llorar, le pide perdón y le dice, a mí me gustaría, porque había una sola sobreviviente de la iglesia que había sido quemada, que era una nena y ahora era una mujer. Me gustaría que vos le lleves mi mensaje de perdón a esta mujer ya grande. Y él se compromete. Él dice, bueno, mañana te vengo a buscar. Al otro día, cuando la va a buscar, la mujer se había ahorcado en su celda. Prefirió morir antes que salir en libertad, ¿no? Esto que les decía, prefiere la muerte a la libertad. Por eso quería cerrar con esta novela. Porque realmente esto que les explicaba, que lo dice Erich Fromm en su libro El miedo a la libertad. Fíjense que yo les dije, el título es espectacular, porque quería cerrar con esta novela, ¿no? A mí me gusta como ir teoría y tratar de cerrarles con algo, no sé si lindo, pero un poco más atrapante. Así que bueno, no sé si les gustó la charla de hoy
y pueden comentar. Me quedo un ratito para ver si tienen dudas o si quieren comentar. El video va a quedar grabado, ¿sí? Para los que lo quieren ver después. Me llama la atención la cantidad de reproducciones, no les voy a negar. Me llama la atención después la cantidad de reproducciones que tiene, así que alimentan mi ego. pero bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo? Repito, el que quiera el libro me escribe a Josefina Ricota. Ceci, veo que tú uniste. Escribí mi email, josefinaricota@mindfulnessargentina.com.ar. Excelente, dice por ahí, gracias. ¿Entendieron bien o quedaron dudas? Ahí respondan, porque si quedaron dudas me quedo un momento en responder. Marcela López, gracias. ¿Les pareció muy aburrido? ¿O les pareció entretenido? Porque era un desafío hablar de esto. A ver. Es la primera vez que me uno, me sorprendiste. Bueno, gracias. ¿Conoces la peli Sueños de Libertad? Sí, la conozco. Que es de este actor tan conocido, el negro grandote. La conozco, sí. Este libro que les dije, entretenido, bueno, muchas gracias. Este libro que les dije tiene película también, ¿sí? Así que pueden ver la película, pero les recomiendo primero leer el libro. Entretenido, a mí me gustó la primera vez que me uno, bueno, hasta cada 15 días, ¿sí? O sea, hoy es lunes 31, el lunes 14 voy a estar hablando de nuevo, ¿sí? Así que nada, yo me uno los lunes cada 15 días sobre temas diferentes, ¿sí? Esto fue que es la libertad. No sé todavía el tema que voy a hablar el 14, pero lo voy avisando la semana anterior o los días anteriores, ¿sí? Así que, bueno, muy interesante saber por qué obedecer a determinados casos. Es para hablarlo mucho, sí. Pero a mí no me gusta cansar con los minutos. Creo que los videos no deben llevar más de 30 a 35 minutos porque se me aburren. Así que bueno, por eso me quedo para preguntas, pero veo que hoy no hay preguntas. Así que, bueno, vamos a cortar acá, ¿sí? Bueno, justo se unió Mariela y analizar también qué pasa con aquellos que revelan. Bueno, gracias. Me uní tarde, pero suerte, lo tengo grabado. Sí, va a quedar grabado y lo pueden ver grabado. Así que, bueno, muchas gracias a todos por unirse. Y un beso grande, nos estaríamos encontrando el lunes 14 a las 8:30 como siempre. Y les estaré avisando de qué tema vamos a hablar, ¿sí? Así que bueno, Ceci, ¿me haces el favor de escribir el mail? Ceci es nuestra secretaria. Así que quiero dejar el mail escrito para todos, para que aquellos que quieran el libro del lector me lo puedan pedir. Pero si yo lo escribo, como pasó la vez pasada, se me corta el vivo. Pero si no lo vuelvo a repetir, es Josefina Ricota, Ricota con doble T, @mindfulnessargentina.com.ar. Y con esto nos despedimos, ¿sí? Hasta el próximo lunes 14, ¿sí? Un beso grande a todos y gracias por estar conmigo siempre.